Esa noche entregué una orden de tacos al pastor a una mansión en las afueras de Cholula. No volví a mi departamento en 4 días. Esto requiere explicación. Mi nombre es Nicolás Reyes. Tengo 26 años. Vivo en el centro histórico de Puebla en un departamento del 3er piso que huele a café y a tinta de impresora, y trabajo como repartidor 3 noches a la semana porque escribir novelas gráficas independientes paga en satisfacción personal lo que todavía no paga en dinero real. No soy el tipo de persona a quien le pasan cosas extraordinarias. O eso pensaba. Panel 1. Repartidor en la lluvia. Casco mojado. Bolsa térmica con 3 órdenes pendientes. Panel 2. Mansión en las afueras de Cholula con las luces encendidas a las 11 de la noche. Panel 3. Esto fue un error. Panel 4. No me arrepiento. Capítulo 1. En camino. Llovía desde las 8. No la lluvia fina de Puebla que aparece en octubre sin comprometerse. La lluvia de verdad. La que llega del Popocatépetl cargada con algo personal. Tenía 3 entregas pendientes. La primera era en la colonia La Paz. Fácil. La segunda era en San Andrés Cholula. Razonable. La tercera era en una dirección que la app marcaba como zona residencial privada, a 12 minutos de la pirámide, lo cual en lenguaje de repartidor significa camino sin pavimentar, sin señal y ninguna garantía de que la dirección exista. La tercera era la de la mansión. Orden. 3 tacos al pastor, una quesadilla de flor de calabaza, agua mineral. Restaurante Don Chema, que lleva 40 años en el centro y cuya salsa verde es la razón por la que sigo siendo repartidor en lugar de buscar algo con mejores condiciones laborales. Llegué a la dirección a las 11 menos cuarto. La mansión no estaba en ningún mapa que yo conociera. Era grande, no del tipo que se construye para impresionar, sino del tipo que se construye para durar. Con piedra de la región y ventanas altas y un jardín que en la oscuridad tenía la forma de algo que alguien había cuidado durante años. Las luces del segundo piso estaban encendidas. El portón eléctrico abrió antes de que yo tocara el interfón. Eso ya me pareció raro. Entré. La puerta principal se abrió cuando llegué a los escalones. Y ahí estaba él. 30 y tantos. Alto. La cara de alguien que ha pasado el día tomando decisiones y ya terminó con esa parte. Ropa casual. El tipo de casual que cuesta lo que yo gano en un mes, pero que claramente no era el punto. Me miró con la atención específica de quien estaba esperando exactamente esto. No una entrega. A mí. Eso lo entendí después. En ese momento solo pensé. Está lloviendo más fuerte, la bolsa térmica pesa, y este señor me está mirando como si me conociera. Nicolás Reyes, dijo. No era pregunta. Nico, dije, porque Nicolás lo usa mi madre cuando estoy en problemas. Su orden de Don Chema. Tomó la bolsa. Entra, dijo. Gracias, pero tengo otras. Va a llover más fuerte, dijo. La carretera a Cholula ya está cerrada por un derrumbe. Saqué el teléfono. Sin señal. Miré la lluvia. Miré la mansión. Miré al hombre en la puerta con mi bolsa de tacos. Panel 5. El repartidor considera sus opciones. Panel 6. Las opciones son malas. ¿Cómo sabes mi nombre? Dije. Una pausa. Está en la app, dijo. El nombre del repartidor asignado. Eso era verdad. También era una respuesta demasiado rápida. Pero estaba lloviendo. No había señal. Y la carretera estaba cerrada. Entré. Capítulo 2. Dirección confirmada. Lo primero que noté fue la cocina. Siempre lo primero. Era grande, con azulejos de Talavera en la barra que alguien había escogido con criterio. No el Talavera genérico de souvenir, sino el real, de Uriarte, con los azules específicos que solo salen de ciertos talleres del barrio de la Luz. Había una olla en la estufa. Había especias acomodadas. Había la evidencia de alguien que cocinaba de verdad, en un espacio que lo permitía. Siéntate, dijo Rodrigo, poniendo la bolsa sobre la barra. No quiero molestar, dije. Ya entraste, dijo. Ya molestaste. Siéntate. Me senté. Rodrigo Ahumada. Ese era su nombre. Lo vi en el recibo de la orden. Abrió la bolsa con la concentración de alguien revisando un documento importante. Sacó los tacos. Los acomodó. Sacó la quesadilla. La acomodó también. ¿Comiste? Dijo, sin mirarme. Tengo otras entregas, dije. Las otras entregas ya las canceló la app, dijo. Señal de que el sistema detectó el cierre de la carretera. Saqué el teléfono otra vez. Tenía razón. 2 cancelaciones automáticas. Un mensaje de Sofía que decía, oye, ¿dónde estás? La tercera entrega tarda mucho. No tenía señal para responder.
¿Cómo tienes información de la carretera si tampoco hay señal? Dije. Rodrigo señaló con la cabeza hacia una esquina de la cocina. Había un radio de frecuencias. Del tipo que usan los servicios de emergencia. ¿Tienes radio de emergencias en tu cocina? Dije. Tengo radio de emergencias en mi cocina. Confirmó, sin énfasis. Panel 7. El repartidor recalibra su evaluación de la situación. Lo dije en voz alta sin querer. Rodrigo me miró. ¿Qué fue eso? Dijo. Nada, dije. Manera de procesar las cosas. Me siguió mirando un segundo. Luego empujó la quesadilla hacia mi lado de la barra. Come, dijo. La flor de calabaza de Don Chema no aguanta fría. Tenía razón en eso también. Comí. La quesadilla estaba perfecta, como siempre. Afuera, la lluvia contra las ventanas altas de la mansión tenía el sonido de algo que no iba a parar pronto. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿La lluvia o la carretera? Los dos. La lluvia hasta el amanecer, dijo. La carretera, depende del derrumbe. Pueden ser horas. Pueden ser días. Procesé eso. Días, repetí. Es posible, dijo Rodrigo. Su voz era completamente neutral, como si estuviera describiendo el clima de otra ciudad. Lo miré. ¿Esto te parece normal? Dije. Vivo solo en una mansión en las afueras de Cholula, dijo. Mi definición de normal es flexible. Eso me dijo tres cosas al mismo tiempo. Que vivía solo, que lo sabía, y que había algo detrás de ese solo, que no era simple. Capítulo 3. Acceso restringido. La mansión tenía 8 cuartos. Lo supe porque Rodrigo me mostró dónde podía quedarme. Segundo piso, el cuarto al final del pasillo, con ventana, jardín y baño propio y sábanas que claramente alguien había lavado hace poco, aunque la casa llevaba tiempo sin visitas. 7 cuartos abiertos. Uno cerrado. Estaba al principio del pasillo del segundo piso. Puerta de madera oscura, sin llave visible, sin nada que lo distinguiera de los demás excepto que los demás tenían las puertas entreabiertas y ese estaba cerrado con la firmeza de una decisión. No pregunté. No era el momento. Pero lo noté. Que es diferente. Bajé a la cocina porque no podía dormir. La lluvia, el lugar desconocido, la situación que mi cerebro seguía procesando en panels que no tenían resolución clara. Rodrigo estaba ahí, de pie frente a la estufa, con un vaso de agua y la cara de alguien que tampoco estaba durmiendo. ¿No duermes? Dije. Aquí no, dijo. ¿Por qué? Tardó. Porque esta casa tiene demasiada memoria, dijo. No expliqué eso. No me lo pidió. Nos quedamos en la cocina hasta las 2 de la mañana. No hablamos de cosas importantes. O hablamos de cosas que parecían no importantes y que después resultaron ser lo más importante de la noche. Le pregunté por los azulejos de Talavera. Me contó que los había escogido su madre, que había muerto hace 3 años, que esta había sido su casa antes de ser la casa de nadie más. Le pregunté por el radio de emergencias. Me dijo que lo había instalado él, que la zona tenía historial de cortes de comunicación en temporada de lluvias, que le gustaba saber lo que pasaba aunque no pudiera hacer nada al respecto. ¿Por qué te quedas aquí si te da insomnio? Dije. Porque es el único lugar donde nadie me pide nada, dijo. Eso llegó con un peso que no esperaba. Lo miré. Rodrigo tenía la vista en su vaso de agua. No estaba siendo dramático. Estaba siendo honesto, que en algunas personas se parece pero no es lo mismo. ¿Qué tipo de cosas te piden? Dije. Decisiones, dijo. Firmas. Soluciones. Opiniones sobre cosas que ya decidieron sin mí. CEO, dije. No era pregunta. Tercera generación, dijo. Lo que significa que la empresa existe desde antes que yo iba a existir después. Y en el medio estoy yo tratando de no arruinar lo que construyeron 2 personas que ya no pueden opinar. Silencio. La lluvia afuera. ¿Y el cuarto cerrado? Dije. Salió antes de que decidiera si era apropiado preguntar. Rodrigo me miró. Pausa larga. Ese no, dijo. Tranquilo. Sin enojo. De acuerdo, dije. Y lo dejé. Por esa noche. Capítulo 4. En puerta. Amanecí en la mansión de un desconocido en las afueras de Cholula. La carretera seguía cerrada. Sofía me había mandado 14 mensajes que recibí todos al mismo tiempo cuando encontré señal en la ventana del tercer piso inclinándome en un ángulo que ningún médico aprobaría. Los mensajes decían, en orden cronológico. Nico, ¿dónde estás? Nico. Ok, ya vi las noticias del derrumbe. ¿Estás bien? Dime que estás bien. ¿Estás en la mansión esa? ¡Ay Dios! Bueno, pues manda ubicación. No tiene señal, ¿verdad?
Ok, voy a asumir que estás vivo porque si no lo estuvieras ya lo sabría. ¿Cómo es la mansión? ¿Está bueno el dueño? Nico, en serio, dime algo. El último mensaje, enviado a las 7 de la mañana, decía únicamente, ¿Still here? Respondí, Still here. Sofía respondió en 10 segundos, define here. Bajé a la cocina. Rodrigo ya estaba ahí, haciendo chilaquiles, con salsa roja de la que lleva tiempo, no la instantánea, la que requiere tomate asado y chile ancho y la paciencia de alguien que se levantó temprano por decisión propia. Lo miré durante un momento desde la entrada. Los CEOs no cocinan, dije. Este sí, dijo, sin girarse. ¿Por qué? Pausa. Porque a la 1 de la mañana nadie puede decirme que lo estoy haciendo mal, dijo. Son las 8 de la mañana, dije. El principio aplica igual, dijo. Me senté en la barra. Los chilaquiles llegaron con crema, queso fresco de rancho, y 2 huevos estrellados encima con una precisión que me dijo que esto no era primera vez. Comí en silencio. Rodrigo comió en silencio. La ventana de la cocina daba al jardín, bugambilias contra la piedra de la mansión, el Popocatépetl al fondo con nubes bajas que no dejaban ver la cima. La lluvia había parado pero el cielo seguía gris con la seriedad de algo que no ha terminado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté. 3 semanas, dijo. ¿Solo? Solo. ¿Y antes de eso? CX, dijo. Oficinas. Juntas. El tipo de vida que se ve muy ocupada desde adentro. ¿Y desde afuera? Me miró. Desde afuera también, dijo. Pero diferente. Terminamos los chilaquiles. Rodrigo recogió los platos con la eficiencia de alguien que ha hecho esto solo suficientes veces para tener un sistema. ¿Qué haces el resto del día cuando estás aquí solo? Pregunté. Leo, dijo. Camino. Pienso en cosas que en la ciudad no tengo tiempo de pensar. ¿Qué tipo de cosas? Tardó un momento. Si las decisiones que tomé eran las correctas o solo las posibles, dijo. Eso era más honesto de lo que esperaba a las 8 de la mañana. No respondí. A veces la respuesta correcta es no dar una. Capítulo 5. Sin respuesta. Encontré mis cuadernos en la mochila. Siempre cargo cuadernos. El hábito del dibujante, que ve en todas partes material y no quiere perderlo cuando aparece. Me instalé en la sala con la vista al jardín y empecé a bocetar. No tenía intención de dibujar nada específico. Salió él. No con su cara, o no exactamente. Un personaje con su estructura, con su manera de pararse, con la expresión específica de alguien que está en un lugar grande y lo llena de quietud en lugar de llenarlo de ruido. Lo noté cuando llevaba 4 páginas. Cerré el cuaderno. Rodrigo apareció en la sala a las 3 de la tarde con 2 tazas de café y un libro bajo el brazo. Ensayos de arquitectura. Vi en el lomo. Sutor. He de pensar la arquitectura. Puso una taza frente a mí sin preguntar si quería. ¿Qué dibujabas? Dijo. Nada específico, dije. Me miró con el mismo ojo con que yo lo había estado mirando a él toda la mañana. Mentira, dijo. Bocetos, dije. ¿De qué? Dudé. De este lugar, dije. Era suficientemente verdad. Rodrigo miró por la ventana al jardín. ¿Y cómo sale? Dijo. Grande y quieto, dije. Como algo que lleva tiempo esperando que alguien o note. Silencio. Rodrigo tomó su café. ¿Publicas lo que dibujas? Dijo. Independiente, dije. Distribución digital principalmente. Tengo como 800 lectores fijos. ¿800 es bueno? 800 personas eligieron específicamente leer lo que yo hago. Dije. Sí, es bueno. Rodrigo me miró con algo que no era condescendencia. Era reconsideración. El tipo de mirada de alguien que tenía una idea de quién eras y acaba de actualizar el archivo. ¿De qué tratan? Dijo. La actual es sobre un hombre que construye casas para otros y nunca ha vivido en ninguna. Dije. Silencio más largo. Rodrigo no dijo nada. Yo tampoco. Afuera. El viento movía las bugambilias contra la piedra de la mansión con un sonido que en mi cabeza ya era panel de fondo. Panel 8. 2 personas en una sala. Uno dibuja lo que ve. El otro empieza a ver lo que significa. Capítulo 6. Entrega en proceso. Esa noche Rodrigo cocinó mole. No el mole rápido, el de verdad, el poblano, con más de 20 ingredientes y el tipo de proceso que requiere horas y atención y la decisión de que esto vale el tiempo que cuesta. Lo observé desde la barra. ¿Siempre cocinas así cuando estás solo? Dije. Solo cuando estoy solo. Dijo. En la ciudad pido a domicilio. ¿A don Chema? Dije. Entre otros, dijo.
Algo en ese, entre otros, tenía un peso específico que no procesé completamente en ese momento. Comimos en el comedor, mesa larga de madera oscura, 2 lugares en una esquina porque poner 2 lugares en extremos opuestos de una mesa así habría sido una declaración de algo que ninguno de los dos quería hacer. El mole estaba perfecto. «Aprendiste con tu madre», dije. No era pregunta. Rodrigo me miró. «¿Cómo sabes?» «El mole de alguien que aprendió solo tiene otra textura», dije. «Este tiene memoria». Rodrigo no respondió de inmediato. Tomó su vaso. «Sí», dijo finalmente. «Con ella». Silencio. «¿Cuánto llevas sin venir aquí?» Dije. «Antes de estas 3 semanas». 2 años, dijo. «¿Por qué ahora?» Tardó. «Porque mi padre quiere vender la empresa», dijo. «O fusionarla, que es lo mismo con otros pasos. Y yo necesitaba estar en un lugar donde pudiera pensar sin que alguien me dijera lo que debo pensar». «¿Y piensas mejor aquí?» «Pienso diferente», dijo. «No sé si mejor, pero diferente ya es algo». Recogimos los platos juntos. Sin hablar, la manera en que se recogen los platos cuando ya no necesitas llenar el silencio. En la cocina, mientras Rodrigo guardaba lo que quedaba del mole, dije. «El cuarto cerrado». Se detuvo. «Nico», dijo. «No te estoy pidiendo que lo abras», dije. «Te estoy diciendo que lo noté y que noto que cada vez que paso por ese pasillo algo en ti cambia. Eso es todo». Rodrigo guardó el recipiente. Se giró. «Era de mi madre», dijo. «Su cuarto de trabajo. No he entrado desde que murió». Lo miré. No dije lo siento. Eso ya se lo habían dicho suficientes personas. Dije. «¿Qué hacía ahí?» Rodrigo me miró como si esa fuera la primera pregunta correcta que alguien le hacía sobre ese tema. «Pintaba», dijo. «Óleos». Nunca los mostró a nadie. «¿Los viste tú?» «Una vez», dijo. «Entré sin permiso cuando tenía 12 años. Me corrió. Nunca volví a entrar». «¿Ni después?» «Ni después», dijo. Silencio. «Llevas 2 años con los cuadros de tu madre a 12 metros y no has entrado», dije. «Sí», dijo. «¿Por qué?» Tardó más que en cualquier otra respuesta de la noche. «Porque si entro ya no puedo no haber entrado», dijo. «Y todavía no sé qué hacer con lo que voy a encontrar». Eso lo entendí completamente. No lo dije, pero lo vio en mi cara. Capítulo 7. Contenido frágil. La carretera seguía cerrada el día 3. Ya no me molestaba. Eso también era información. Sofía me mandó un mensaje a las 10 de la mañana que decía: «Llevas 3 días en una mansión con un desconocido y lo único que me has dicho es, still here. Necesito detalles». «Necesito detalles, Nico». Le respondí, «Está bien. Cocina bien. Tiene un cuarto que no abre». «Sofía». Eso es mucho y muy poco al mismo tiempo. Sofía llevaba 2 meses en una situación complicada con un compañero de trabajo que ella describía como un error con buena estructura ósea, lo cual era su manera de decir que le importaba más de lo que quería admitir. «Nico, ¿cómo vas tú con lo tuyo?» «Sofía, mal». «Bien. No sé. Hoy me ignoró en la sala de maestros, y yo actué como si no me importara y me importó mucho». «¿Tú cómo vas?» «Nico, parecido». «Sofía». «Ay». Guardé el teléfono. Rodrigo estaba en el jardín. Lo veía desde la ventana de la sala. Caminaba entre las bugambilias con las manos en los bolsillos y la cara de alguien que está teniendo una conversación interna muy seria. El Popocatépetl al fondo, despejado por primera vez desde que llegué, con la nieve en la cima blanca contra el cielo azul de después de la lluvia. Salí. No porque me invitara, porque quise. Caminamos por el jardín sin dirección específica. ¿Tomaste una decisión?, dije, después de un rato. ¿Sobre qué?, dijo. Lo que sea que llevas pensando 3 semanas. Rodrigo caminó un momento más. Sobre la empresa, dijo. Mi padre quiere la fusión. Yo creo que es el camino equivocado. Llevamos 6 meses sin llegar a nada porque ninguno de los dos cede, y ninguno de los dos tiene completamente razón. ¿Cuál es la parte donde tú no tienes razón?, dije. Me miró. Que mi razón para oponerme no es solo la empresa, dijo. Es que la empresa era de mi madre antes de ser de mi padre, y él lo sabe, y aún así quiere fusionarla con algo que ella nunca habría aprobado. Eso no te hace equivocado, dije. Me hace parcial, dijo. Hay diferencia. Lo pensé. ¿Puede ser parcial y tener razón al mismo tiempo?, dije. Rodrigo se detuvo. Me miró con algo que no había tenido antes. Algo más abierto.
como una puerta que no estaba cerrada con llave sino solo cerrada, y alguien finalmente había empujado. No lo había pensado así, dijo. Los dos pueden ser verdad, dije. Silencio. El jardín. El volcán. El sonido de las bugambilias. Nico, dijo Rodrigo. Sí. ¿Por qué repartes a domicilio? Ya te dije. La novela gráfica no. No, dijo. ¿Por qué específicamente a domicilio? Podrías dar clases, podrías trabajar en diseño, podrías. Porque cuando repartes ves cosas, dije. Entras a vecindarios, a edificios, a partes de la ciudad que de otra manera no verías. Cada entrega es un panel que no sabías que ibas a dibujar. Rodrigo me miró durante un momento. ¿Y esta? Dijo. ¿Qué panel es esta? Pensé en los 4 días. En la cocina de Talavera. En el mole con memoria. En el cuarto cerrado. En este jardín con el volcán al fondo. Todavía no sé. Dije, honestamente. Pero es de las que van a quedar. Capítulo 8. Devuelto al remitente. Me lo dijo esa noche. No con intención de confesar. O sí, pero había llegado al punto donde no decirlo costaba más que decirlo. Estábamos en la terraza del segundo piso. Había dejado de llover completamente y el cielo de Cholula de noche es el tipo de cielo que la Ciudad de México ha olvidado que existe, con estrellas reales y el contorno del Popocatépetl negro contra el azul oscuro. Nico, dijo Rodrigo. Sí, tengo que decirte algo. Lo miré. Su cara tenía esa expresión que ya sabía leer. La de alguien que ha decidido que decir algo y está pagando el precio de esa decisión antes de empezar. ¿Te conozco? Dijo. No de la app. De antes. Silencio. ¿Cómo? Dije. Tus novelas gráficas, dijo. Llevo 2 años leyéndolas. Desde la primera. Procesé eso. Hay 800 personas que leen mis novelas, dije. 801, dijo. Y, dije. Había algo más. Lo sentía. Y hace 3 meses, en una entrevista que diste para un blog de historieta independiente, mencionaste que trabajabas de repartidor en Puebla y que repartías para Don Chema entre otros lugares, dijo. Y que la dirección más rara que habías entregado era una vez en San Andrés Cholula que la marcó como zona sin confirmar, y resultó ser una casa que no aparecía en mapas. Me quedé quieto. Esa era esta casa, dije. Esa era esta casa, confirmó. Hace 8 meses. Yo no estaba. Estaba en la ciudad. El casero recibió la orden. Y esta vez, dije. Esta vez pedí específicamente a Don Chema, dijo. Y esperé a que te asignaran la entrega. El aire salió de mis pulmones de manera que no era exactamente respirar. Me tendiste una trampa, dije. La lluvia fue real, dijo inmediatamente. El derrumbe fue real. Yo no planeé eso. Pero planeaste que yo llegara, dije. Sí, dijo. Sin defensas. Sin explicación adicional. Lo miré durante un momento largo. ¿Por qué? Dije. Rodrigo tomó su vaso. Porque llevas 2 años dibujando historias sobre personas que construyen cosas y nunca las habitan, dijo. Y yo llevo 3 semanas en una casa que construyó mi madre y no puedo entrar a un cuarto. Y cuando leí esa entrevista pensé que eras el único tipo de persona que podría entender eso sin que yo tuviera que explicarlo desde el principio. Silencio. Largo. El cielo de Cholula. El volcán. Las estrellas. Nico, dijo. No respondí. Tienes derecho a estar enojado, dijo. Estoy procesando, dije. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando proceso llego a algo, dije. Cuando estoy enojado solo estoy enojado. Rodrigo esperó. Yo miré el volcán. Lo que sentía no era traición exactamente. Era algo más complicado. La molestia de alguien a quien buscaron por razones que no sabía, mezclada con algo que no quería nombrar todavía que era la certeza de que las razones tenían sentido. Eso era lo más incómodo. Que tenían sentido. Capítulo 9. Dirección incorrecta. La carretera abrió al amanecer del día 4. Me mandaron notificación a las 6:16. Me levanté. Hice mi mochila, cuadernos, cargador, la sudadera que había colgado en la silla del cuarto. Bajé. Rodrigo estaba en la cocina. Por supuesto que estaba en la cocina. Café hecho, 2 tazas en la barra, la cara de alguien que no había dormido bien o que había dormido sabiendo que la mañana iba a tener esta forma específica. No me dijo nada cuando entré. Yo tampoco. Tomé el café. Lo tomamos en silencio. El silencio específico de 2 personas que tienen cosas que decir y están decidiendo el orden. Nico, dijo Rodrigo, cuando las tazas estaban casi vacías.
Ya sé lo que vas a decir, dije. ¿Qué voy a decir? Que lo sientes, dije. Que no fue la manera correcta. Que si hubieras pensado mejor. No, dijo. Lo miré. No voy a decir eso, dijo. Lo que hice tuvo una lógica aunque la lógica fuera rara. Y lo que pasó estos 4 días fue real, aunque empezara de manera cuestionable. ¿Eso es tu versión de disculpa? Dije. Es mi versión de honestidad, dijo. La disculpa es que no debía hacerlo sin avisarte. Eso sí lo siento. Procesé eso. Era mejor que una disculpa larga. Las disculpas largas generalmente son para quien las da, no para quien las recibe. Tengo una pregunta, dije. Dime. Si yo hubiera llegado y hubiera sido completamente diferente a lo que esperabas, dije. Si no hubiera encajado con lo que leíste en esa entrevista, ¿qué ibas a hacer? Rodrigo pensó. Darte tu pago, darte las gracias y dejar que te fueras, dijo. ¿Y ya? Y ya, dijo. No tenía plan más allá de conocerte. Lo miré durante un momento. La mochila en mis pies. La carretera abierta. El café terminado. Panel 9. El repartidor en la puerta de salida. Todas las condiciones para irse están dadas. La pregunta es si las condiciones para irse son lo mismo que las razones para irse. Lo dije en voz alta. Rodrigo me miró. ¿Y cuáles son tus razones? Dijo. Tardé. Todavía las estoy calculando, dije. Tómate el tiempo, dijo. Sin urgencia. Sin presión. Esa ausencia de presión me dijo más que cualquier argumento. Me senté. No porque hubiera decidido quedarme, sino porque todavía no había decidido irme. Que no es lo mismo, pero esa mañana era suficiente. Capítulo 10. Reintento de entrega. Me quedé. No para siempre. Eso habría sido una decisión de otra magnitud. Me quedé ese día porque había algo pendiente que yo necesitaba resolver tanto como Rodrigo. Se lo dije después del desayuno. El cuarto, dije. Rodrigo me miró. ¿Qué pasa con el cuarto? Dijo. Que llevas 2 años sin entrar, dije. Y yo llevo 4 días en esta casa entendiendo por qué. Y creo que si vas a tomar cualquier decisión sobre la empresa, sobre tu padre, sobre quedarte aquí o volver a la ciudad, necesitas entrar primero. Nico, dijo. No te estoy diciendo que lo hagas por mí, dije. Te estoy diciendo que lo noté y que creo que lo sabes también. Silencio largo. Rodrigo miró hacia el pasillo del segundo piso, aunque no podíamos verlo desde donde estábamos. ¿Vas a venir? Dijo finalmente. Lo miré. Si quieres, dije. Subimos. El pasillo del segundo piso. La puerta oscura al fondo. Rodrigo se detuvo frente a ella. No sacó llave. La puerta no tenía llave. Solo había estado cerrada con el peso de 2 años de no abrirla. La abrió. El cuarto de su madre olía a óleo y a madera y a ese olor específico de los espacios que llevan tiempo cerrados pero que conservan algo de la persona que los usó. Había cuadros. Muchos. En las paredes. En caballetes. Apilados con cuidado contra los muros. Óleos grandes y pequeños. Paisajes de Puebla que yo reconocía. El mercado El Alto. La pirámide de Cholula. El volcán desde diferentes ángulos y horas del día. Y en el centro del cuarto, sobre el caballete principal, sin terminar. Esta mansión. Desde el jardín, con las bugambilias y la piedra y la ventana del segundo piso con luz adentro. Rodrigo se quedó quieto frente al cuadro durante un tiempo que no me di. No lloró. O si lo hizo fue de la manera en que lloran los hombres que no tienen práctica, sin sonido, solo con la cara cambiando de forma. Yo me quedé en la puerta. Esto era suyo. Después de un rato, Rodrigo dijo. No lo había visto. Ya lo viste, dije. Pintó la casa desde afuera, dijo. Con la luz adentro. Como si alguien viviera en ella. Alguien vivía, dije. Ya no, dijo. Tú estás aquí ahora, dije. Rodrigo se giró a mirarme desde el centro del cuarto. Y en su cara había algo que no había estado en los 4 días anteriores. No alivio exactamente. No resolución. Pero sí el comienzo de algo que podría llegar a ser las dos cosas con tiempo. Gracias, dijo. No lo dije como quien paga una deuda. Lo dijo como quien recibe algo que no sabía que necesitaba. Capítulo 11. Entregado. Me fui a las 5 de la tarde. Rodrigo me llevó a Puebla en su coche. La carretera ya estaba despejada. La tarde limpia después de días de lluvia. El Popocatépetl completamente visible desde la autopista con esa claridad específica del aire que la lluvia deja. En el coche, Rodrigo dijo. ¿Puedo leer lo que estás dibujando? La novela actual. Cuando esté lista, dije. ¿Cuándo va a estar lista?
Cuando sepa cómo termina, dije. Rodrigo condujo un momento en silencio. ¿No sabes cómo termina? Dijo. Las mejores nunca sé cómo terminan cuando empiezo. Dije. Solo sé qué quiero que signifiquen. ¿Y esta qué quieres que signifique? Pensé en el hombre que construye casas para otros y nunca ha vivido en ninguna. Que a veces la casa que necesitas ya existe, dije. Solo lleva tiempo cerrada. Rodrigo no respondió. Pero algo en su cara cambió de la manera en que cambian las cosas cuando una idea encuentra el lugar donde encaja. Llegamos al centro histórico. Me dejó frente a mi edificio en la calle 6 Oriente, con el zócalo a 2 cuadras y el olor a semita del puesto de la esquina que opera hasta las 10. Nico, dijo, antes de que bajara. Sí, ¿puedo buscarte? Dijo. No de manera cuestionable esta vez. Solo preguntarte directamente si quieres que te busque. Lo miré. 4 días. Una mansión en las afueras de Cholula. Un cuarto que llevaba 2 años cerrado. Chilaquiles a las 8 de la mañana y mole con memoria y conversaciones en la terraza con el volcán al fondo. Y un alfa que me había buscado de la manera más rara posible por las razones más honestas que había escuchado en mucho tiempo. Sí, dije. ¿Puedes buscarme? ¿Con número esta vez? Dijo. Con número esta vez, dije. Lo saqué de mi teléfono. Se lo di. Bajé del coche. Antes de que arrancara, me giré. Rodrigo, dije. Bajó la ventana. La fusión, dije. Lo que le digas a tu padre, díselo por las razones que son tuyas, no solo por las razones que son de tu madre. Las dos importan, pero las tuyas también. Me miró durante un momento. ¿Cómo sabes que no lo había pensado? Dijo. Porque si lo hubieras pensado ya habrías tomado la decisión, dije. Rodrigo asintió. Lento. Con el peso de alguien que acaba de recibir algo que no va a poder ignorar. Arranqué. Subí a mi departamento. Abrí el cuaderno en la última página que había dibujado. El personaje con su estructura, su manera de pararse, la expresión de alguien en un lugar grande que lo llena de quietud. Agregué un detalle que no había estado antes. Una ventana abierta. Epílogo. La novela gráfica se llama Casas que nadie habita. Tiene 240 páginas y tardé 6 semanas en terminarla después de volver de Cholula. El doble de lo que tarda normalmente, la mitad de lo que pensé que iba a tardar. El personaje central construye casas para otros durante toda su vida. En la última página entra por primera vez a una de ellas. No la que construyó, una que encontró. Sofía la leyó completa en una sentada y me mandó un mensaje que decía: Nico, esto es lo mejor que has hecho. También claramente es sobre alguien real. También claramente ese alguien ya te importa mucho. También, ¿cuándo me lo presentas? Le respondí. Cuando estés lista para dejar de llamar, error con buena estructura ósea, al tuyo. Sofía, eso es injusto. Nico, es justo. Sofía, puede que sea justo. Rodrigo llamó la noche que subí la novela. La leí, dijo. ¿Toda? Dije. Acababa de subirse. Toda, dijo. Y, silencio breve. El final, dijo. La última página. La ventana abierta. ¿Qué pasa con ella? No estaban los bocetos que vi en tu cuaderno. Dijo. No, dije. La agregué después. ¿Después de qué? Pensé en el coche frente a mi edificio. En el número que le di. En el volcán desde la autopista. Después de saber cómo terminaba, dije. Rodrigo no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía algo diferente. Más quieto, más propio, el tono de alguien que está en un lugar que reconoce como suyo. Estoy en Puebla, dijo. Vine a hablar con mi padre. En persona. ¿Cómo fue? Difícil, dijo. Honesto. Las dos cosas. ¿Y la empresa? Todavía no sé, dijo. Pero ya sé por qué me importa. Eso es diferente a antes. Sí, dije. Es diferente. Silencio. Nico, dijo. Sí. ¿Puedo ir a tu departamento? Dijo. No a entregarte nada. Solo a verte. Miré el cuaderno abierto en la mesa. La última página de Casas que nadie habita. El personaje en la puerta de una casa que encontró. La ventana abierta. Sí, dije. Ya sabes la dirección. La del centro histórico, calle 6 Oriente, dijo. 3er piso, dije. Toca el timbre que no dice nada. Ese es el mío. ¿Por qué no dice nada? Porque cuando lo instalé no había decidido cómo llamarme todavía, dije. Rodrigo se rió. Primera risa de verdad en el teléfono. La reconocí. Era la misma que en la mansión, la que llegaba antes de que decidiera si era apropiada.
Voy en 20 minutos, dijo. Te espero, dije. Colgué. Miré el departamento, el olor a café y tinta, los cuadernos apilados, la planta a la ventana que había sobrevivido 4 días y con una resiliencia que yo respetaba. Panel final. El repartidor en su departamento. 20 minutos. Una ventana abierta. Algunos panels no necesitan más. Fin.